buenas tardes. Mi nombre es Diana Martínez, vengo de Intertec México. Intertec México, bueno, es una empresa, una casa certificadora. Nos dedicamos a la certificación en empresas en cuestión de inocuidad alimentaria en normas internacionales. Actualmente, bueno, yo trabajo como coordinador para la parte de análisis y, bueno, voy a hablar acerca de las pruebas de envase y embalaje. Adelante, por favor. Ok, el contenido de la presentación es, bueno, una presentación breve sobre Intertec, un objetivo, la reseña, la historia e importancia de los polímeros, la estructura de los polímeros, la clasificación, identificación, normativa mexicana y normativa extranjera, y los análisis bajo las regulaciones europeas y de FDA. Adelante. Ok, en cuanto a la presentación, bueno, Intertec está acreditado por varios organismos, son organismos internacionales que tienen sede en Estados Unidos, en Suecia y en el Reino Unido. Nuestros acreditadores, bueno, globales, se trata de aquí de permitir que en las oficinas de Intertec que se encuentran en el mundo puedan dar la parte de acreditaciones, de certificaciones a las empresas en la cuestión de inocuidad alimentaria. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues es dar a conocerles a ustedes las diferentes pruebas que se llevan a cabo en los laboratorios de Intertec para los envases y los embalajes. Como reseña, pues tenemos que los laboratorios de Intertec analizan los envases de plásticos para alimentos y materiales que entran en contacto con los alimentos para detectar el traspaso de monómeros, de aditivos, de algunas sustancias que se pueden presentar en los envases y que están en contacto con los alimentos, y sobre todo pues la seguridad de los envases y los materiales que entran en contacto con los alimentos es muy importante, es de relevancia importante por la cuestión de la seguridad del consumidor. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de los polímeros. Quizás bueno, el enfoque principal es la parte de los análisis. Sin embargo, es importante pues para ustedes, chicos, también conocer la historia de los polímeros, de dónde vienen y cómo se han ido modificando estas cuestiones de tecnología. Gracias. No, la otra, por favor. La anterior. Ok. Una definición general importante de un polímero es que es una cadena de diferentes monómeros, digamos que los eslabones que van formando la cadena son eslabones que están compuestos por diferentes hidrocarburos. Son moléculas de hidrógeno, moléculas de carbono, moléculas de oxígeno, incluso hay algunas que contienen silicio. Algunos de estos polímeros que han sido sustancias naturales de origen vegetal y animal, de ellos nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el uso de estos polímeros, bueno, los podemos encontrar en cuernos de animales, en las resinas de algunos árboles, podemos encontrarlos, por ejemplo, en el caparazón incluso de una tortuga, en la resina de árbol de alquitrán, o por ejemplo, se me fue la palabra ahorita, ok, bueno. Debido a esta difícil recolección y recuperación y purificación, pues la búsqueda de los polímeros sintéticos pues tenía que ser una situación que se diera de manera natural para ir encontrando otro tipo de sustancias para poder generar polímeros con diferentes características, sobre todo la cuestión de que se van acabando los polímeros naturales, entonces se busca pues buscar nuevas tecnologías. El primer caso ocurrió en el siglo XIX con el desarrollo de la mezcla de polímeros naturales con algunos compuestos químicos. La que sigue, por favor. Los primeros polímeros, de hecho, se llamaron polímeros naturales modificados, polímeros semisintéticos, y el primero o más famoso es el caucho. Esto se dio en el año 1839 cuando Charles Goodyear, a través de varios años de estudio, descubrió que la savia del árbol de Hevea podría calentarse con azufre para alterar sus propiedades físicas del látex.
Esto pues de manera permanente. ¿Por qué? Porque se evitaban las limitaciones naturales que tenía el látex, que era quebradizo en cuestiones frías y se fundía a altas temperaturas. Posteriormente, en el año 1860, por un concurso que se llevó a cabo en Estados Unidos, la persona que se dedicaba a hacer las bolas de boliche que se generaban con el marfil, él buscó, bueno, en ese concurso buscó a alguien que pudiera sustituir el uso del marfil por otro componente que generara estas bolas de boliche. Entonces, en 1860, Wesley Hyatt es el que desarrolla el método de procesamiento a presión con la piriloxina y un nitrato de celulosa, pues tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de solvente, y es como se forman otro tipo de componentes. Posteriormente, ya en 1909, el químico estadounidense, pero de origen belga, Leo Hendrik Baekeland, él fue el que sintetizó un polímero a partir de moléculas de fenol y formaldehído. A este polímero lo llamó la baquelita. El concepto pues realmente no se aceptó totalmente hasta el trabajo de Wallace Carothers, el inventor del nylon, en 1929. De hecho, en 1920 ya había una persona que decía que los polímeros eran moléculas grandes, pero realmente pues esto se aceptó hasta 1929. El nylon, de hecho, se utiliza, el primer uso que se le da es en la Segunda Guerra Mundial para los paracaídas que se utilizaban. En la década de los 30, algunos químicos ingleses descubrieron que el gas del etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un termoplástico al que llamaron el polietileno. En los años 30 también, pero en Alemania, se descubrió el poliestireno. También por esas épocas se descubre el poliestireno, que es el conocido como que utilizamos nosotros, son espumas blancas resistentes que utilizamos como contenedores térmicos. Hacia los años 50 aparece el polipropileno y bueno, después se hace una reacción en donde al reemplazar el etileno con un átomo de hidrógeno, se produce, con un átomo de hidrógeno por uno de cloruro, se produce el cloruro de polivinilo, el PVC. Esta es una de las estructuras de los polímeros. De hecho, la estructura del polietileno es la más sencilla. ¿Por qué? Porque es una cadena lineal de monómeros y acá tenemos un ejemplo de un polipropileno y cómo se lleva a cabo una reacción por polimerización para darnos una molécula de polipropileno. Adelante. Aquí para la fabricación de, digamos, a manera pues escala industrial, pues realmente se emplean dos diferentes reacciones. Hay una que se llama polimerización por adición, que se da, por ejemplo, en los casos del polietileno, el cloruro de vinilo, acrílico y poliestireno. Aquí es una reacción, digamos, sencilla, que se da en los monómeros donde tienen dobles enlace para sustituirlos con una molécula, por ejemplo, de hidrógeno. La otra reacción, que es la policondensación, por ejemplo, esta es para resinas de fenol, formaldehído o urea formaldehído. En esa reacción pues se da por calor y lo que tenemos es que en una molécula de monómero pues vamos a tener también los dobles enlaces, pero moléculas diferentes que se van a sustituir por algunas, como pueden ser algunos halógenos, el cloro, el bromo, el flúor. Ahora bien, tenemos la clasificación de los plásticos. Los plásticos pues realmente se pueden clasificar en tres grandes grupos. Tenemos los termoplásticos, tenemos los elastómeros y los termoestables. Aquí los termoestables, bueno, son aquellos que solamente son plásticos blandos.
que se calientan, bueno, que al calentarlos por primera vez pues tienen una deformación. Los elastómeros van a ser unas sustancias poliméricas que poseen la particularidad que se pueden deformar en gran medida, pero finalmente van a retomar nuevamente su estructura. Son estructuras con arreglos moleculares complejos. Por ejemplo, ponemos el caso de un vaso de plástico de refresco, bueno, que utilizamos generalmente para las bebidas. Al momento de que uno lo aprieta, el plástico se deforma, pero finalmente puede muchas veces regresar a su estructura normal. Y las resinas termoplásticas, que son fácilmente conformables por aplicarles la presión y la temperatura. Dentro de los polímeros termoestables, que son materiales compactos y duros, estos son insolubles por la mayoría de los solventes. Se encuentran en la aplicación en entornos de mucho calor, pues no se ablandan, y algunas de estas resinas pueden ser fenólicas, poliéster, ureas, puede ser el poliuretano y algunas resinas de melamina. Ustedes han visto algunos platos que son bastante duros, rígidos, son elaborados con melamina y que incluso se caen, no se rompen. En la cuestión de polímeros elastómeros, bueno, tenemos que son compuestos químicos cuyas moléculas consisten en varios miles de moléculas, que son los llamados monómeros. Estos están unidos formando grandes cadenas, los cuales son altamente flexibles, desordenados y entrelazados. Los ejemplos son el poliestireno, poliisobutano y polibutadieno. Los polímeros termoplásticos son, digamos, de los que conocemos generalmente. Por ejemplo, están los del polietileno teraftalato, polietileno de alta densidad, de baja densidad, los de PVC, polipropileno, poliestireno y algunas otras resinas. Estos son algunos ejemplos, como ustedes los pueden ver en los envases que utilizamos, como los garrafones. Hay garrafones de agua que tienen incluso marcado si es un PVC, un polietileno o un PET. Estos son algunos envases termoplásticos, aquí están, envases de polietileno, el envase de PET y envases de polipropileno. Todos estos tipos de envase generalmente pues se encuentran en contacto con los alimentos. Dentro de la identificación de los plásticos tenemos diferentes factores para identificarlos. Las pruebas pues de laboratorio te sirven para determinar los componentes de un material. Las resinas de los polímeros pueden identificarse con las siguientes pruebas fundamentales. Uno es la marca normalizada, el aspecto físico, efectos de calor, prueba Weisstein, solubilidad y densidad relativa. La marca normalizada, ¿qué es lo que nos indica? Esto, bueno, lo diseñaron en 1988, se genera para la cuestión de la separación de los diferentes tipos de envases que se tienen en Estados Unidos, y hay una clasificación donde se dan un rango del número 1 al 7. Entonces vamos a tener que esta codificación se coloca en los envases, de hecho generalmente se coloca en la parte baja del envase. No sé si ustedes han revisado algunos envases que traen el 1, el 2, el 3, bueno, esa clasificación se realizó precisamente para poder hacer una buena separación de los envases y pues sobre todo pues, evitar la cuestión de contaminación. En el aspecto físico nosotros vamos a poderlos diferenciar por la cuestión de las características. Esto es, algunos polietilenos pueden ser envases, por ejemplo, transparentes, translúcidos. Algunos otros envases nosotros los podemos ver como opacos, algunos los podemos ver como color café, y para eso pues se tiene, digamos, la cuestión de observación de las características físicas de ese envase, y en base a eso podemos decir si es un PVC, un PET, un polietileno. En los efectos del calor también nos van a ayudar para definir qué tipo de envase es. ¿Por qué? Porque se somete el envase a una cuestión o pruebas de calor, donde los envases nos van a dar ciertos olores, desprendimiento de olores, incluso por el color de la flama que se desprende, vamos a poder definir qué tipo de envase es. Por ejemplo, el PVC,
al momento de calentarse, la llama es color verde y el olor que desprende es como picante, como ácido. Eso se debe al cloro que contiene la molécula. Entonces, digamos que esas son las formas de diferenciarlos. La prueba de Beilstein es una prueba muy sencilla. Esa prueba se realiza calentando un alambre de cobre en un mechero Bunsen, lo calientas, después lo colocas sobre la muestra, por ejemplo un envase, y lo que vas a ver es si el envase se pone color verde, es que es una prueba positiva, digamos es una prueba cualitativa, y lo que nos indica es que ese envase contiene una molécula de halógeno. Puede ser un cloro, puede ser un flúor, puede ser un bromo, puede ser una molécula de bromo. En la solubilidad, pues se trata de colocar los envases en diferentes sustancias solventes para ver cómo se disuelven. Y finalmente, pues la densidad relativa es poner el envase, ver la densidad comparándolo con algunas sustancias con diferentes densidades para ver cuál es su característica que tienen, y hay un rango establecido dependiendo de la normativa a la que se vaya a someter para ver si está cumpliendo con ese rango de densidad. La que sigue, por favor. Ahora bien, dentro de la norma mexicana, realmente no encontramos como tal una norma que nos indique qué pruebas se le deben de hacer al envase para decir si el envase cumple con cuestiones de inocuidad. Esto quiere decir que si no le va a generar alguna cuestión de sustancias hacia el alimento, le vamos a llamar a esto si no hay una migración de componentes del envase hacia el alimento. Entonces, yo encontré, bueno, hay diversidad de normas, pero por ejemplo, la norma 247, que tiene que ver con la cuestión de cereales, esa norma te habla de manera muy general en cuestión de el envase y el embalaje. Rápidamente les digo, aquí dice, los productos preenvasados objetos de esta norma se deben envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos, resistentes a diferentes etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características físicas, químicas y sensoriales. Pero bueno, esto es muy general, realmente no te dicen qué tienes que hacer para determinar si el envase no le va a generar alguna cuestión al alimento, si no vas a ver a qué. No te lo está comentando, solo te dice que tengas cuidado con estas situaciones. La que sigue, por favor. Existe una norma emergente que es para la cuestión del polietileno y se trata pues realmente de la cuestión del reciclado. Esa norma emergente pues lo que te dice es qué cantidad de sustancias que se desprenden del envase están, digamos, permitidas para el consumo, para el cuerpo. La norma no te dice como tal qué es lo que tienes que hacer, de hecho te manda a una norma de la FDA, que es la norma 21 CFR 170.39, donde te dice cuál es la ingesta diaria recomendada. Entonces, como ven, la normativa mexicana no está muy empapada, bueno, no está muy involucrada en la cuestión de qué es lo que debes de hacer o qué pruebas debes de tener para cumplir con esta cuestión del uso de los envases. Por lo tanto, lo que sigue pues es hablarles de la cuestión de la normativa europea. La norma europea realmente es una norma bastante robusta, tiene mucha información en cuanto al envasado, qué es lo que debes de cuidar de tus envases, de los diferentes materiales, trae un listado enorme de todas las sustancias que están permitidas, de las sustancias que se generan en los diferentes procesos de producción de los diferentes polímeros, pero además también trae el listado de las sustancias que están prohibidas. Hay de hecho análisis en base a eso, ¿no? Que le puedes tú generar le puedes hacer tú a un envase para saber si no hay una sustancia prohibida. La que sigue, por favor.
y es el reglamento de la Comunidad Europea que está definido como número 10 del 2011, y este reglamento, que viene también desde 1935 hasta el 2014, te va a establecer pues los principios generales para eliminar las diferencias que hay entre las legislaciones de los Estados miembros relativos a los materiales destinados para entrar en contacto con los alimentos. Es una norma robusta porque lo que hicieron es que en esta norma todos los países de la Comunidad Europea tienen que seguirla para el cumplimiento de las especificaciones de los envases que se elaboran allá, pero además de los envases que van a ingresar al país. Entonces, si tú quieres exportar un producto, tienes que cumplir con esta normativa para poder vender tu producto. Ahora sí, ¿dónde se aplica esta normativa? Este reglamento se va a aplicar a los materiales o objetos de las siguientes categorías. Van a ser materiales y objetos y sus partes que consten exclusivamente de materias plásticas. Materiales y objetos multicapa unidos por adhesivos o por otros medios. Los materiales y objetos contemplados en las letras A y B que contengan algunos recubrimientos y algunas capas plásticas o revestimientos plásticos que formen juntos las tapas y los cierres y que junto con tapas y cierres constituyan el juego de dos o más materiales. Algunas capas plásticas en materias y objetos compuestos multicapa, y el presente reglamento no va a aplicar o va a quedar excluido la cuestión de resinas de intercambio iónico, el caucho y las siliconas. Y finalmente el presente reglamento también se va a aplicar sin perjuicio de las disposiciones de la Comunidad Europea o naciones aplicadas a las tintas de imprenta, adhesivos o algunos revestimientos. De hecho, también esta misma norma nos menciona el uso de algunos aditivos. La cuestión de las tintas también se menciona aquí porque puede haber algunos casos de migración de tintas de los empaques hacia los alimentos. Y como puntos relevantes de esta norma, la norma tiene muchísimos puntos, pero digamos yo de lo que manejo en la parte de análisis para alimentos, son 3 puntos aquí muy importantes, y uno es la cuestión de conocer. Por eso les comentaba yo que era importante la cuestión de la historia de los polímeros. ¿Por qué? Porque están conformados por monómeros y algunas otras sustancias que van a reaccionar químicamente y que dan lugar a estructuras moleculares que principalmente forman componentes plásticos. A este polímero se le añaden algunos aditivos para obtener algunos objetivos tecnológicos. Entonces el riesgo potencial para la salud puede derivarse de algunos monómeros o de algunas otras sustancias que no hayan sido reaccionados correctamente. Por eso esto es muy importante conocer de dónde provienen los polímeros, cómo se conforman y qué es lo que le puedes tú adicionar a un polímero para obtener al final un envase. Y por otro lado, sabemos que los alimentos son algunas estructuras complejas, entonces hay que saber qué sustancias son las que pueden migrar hacia los alimentos, y por eso pueden plantearse algunas dificultades y se van a determinar algunos medios de ensayo con simulantes, que son algunas sustancias del material plástico que van a estar en contacto con los alimentos. Ahorita vamos a ver qué es la cuestión de un simulante. Y estos medios deben de presentarse principalmente con las propiedades físicas de los alimentos. Esto es que nosotros vamos a hacer algunas pruebas de análisis para determinar, vamos a simular el alimento que está en contacto con el envase con algunas sustancias para poder determinar si cumple con las especificaciones. De esto es lo que se trata.
Y finalmente, pues la fijación del límite de especificación. Aquí básicamente pues lo que hace la norma es determinar cuál es la especificación con la que debe de cumplir el envase para decir si estamos bien, ¿no? En cuestión de migración de algún componente del envase hacia el alimento, y lo determina pues en base al peso de la persona, que ellos lo toman como un promedio de una persona de 60 kilogramos que consume por día 1 kilo de alimento, suponiendo que está consumiendo envases que están cerrados y que tienen cierta dimensión, no debe de rebasar un límite de migración el envase hacia el alimento de 10 miligramos por kilogramo. Esa es la especificación que ellos están tomando. Ahora bien, la que sigue, por favor. Ahora, estos son los simulantes. La norma te indica que para hacer el análisis de la migración de componentes del envase hacia el alimento, tú vas a tener diferentes simulantes. Estos simulantes son sustancias que simulan las características físico-químicas de algunos alimentos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un envase con una lata de chiles, chipotles. La característica físico-química de los chiles es que son ácidos, que tienen un pH bajo. Entonces, cuando hacemos un análisis de migración, ¿qué es lo que tenemos que usar para poder llegar a nuestra prueba? Pues es usar un simulante que tenga esas características del producto. Entonces, el producto que nosotros elegiríamos sería un ácido acético al 3%. ¿Sí? Por ejemplo, tengo yo un envase un empaque de harina para hotcakes. La característica de la harina pues es un polvo, es un pH neutro. Entonces aquí pues podemos utilizar un simulante pues de etanol. Si tengo yo, por ejemplo, un envase que tiene un alimento que contiene mucha grasa, mucho aceite, ¿qué es lo que vamos a utilizar para poder determinar la migración? Pues sería un aceite vegetal, un simulante de aceite vegetal, y sería un simulante alimentario que ellos le llaman simulante D. La que sigue, por favor. Este es el diagrama de cómo se lleva a cabo el proceso de análisis. Nosotros realizamos este tipo de análisis en Intertek. Bueno, lo llevamos a cabo no se hace aquí como tal en México. Nosotros estamos en contacto con nuestros diferentes laboratorios que están en los continentes, como son en Alemania, en Hong Kong, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, se lleva a cabo ya claro, aquí depende un poquito de con qué regulación necesiten cumplir. Es una prueba de migración global donde se ajusta la muestra, se tiene que colocar la muestra con el simulante, ya entra el simulante con la muestra y hay un tiempo de estudio, puede ser de 10 días, 40 grados centígrados, y le llaman también de uso repetido. Esto quiere decir que se puede hacer 3 veces. ¿Por qué? Porque también estamos simulando el tiempo que está un alimento en contacto con el envase. O sea, si ya está en punto de venta, es un producto no perecedero, pues puede estar hasta 2 años en anaquel, y entonces pues se trata de ver el tiempo más largo para ver cómo va a salir el resultado. Finalmente la muestra es colocada ya fuera del horno, se elimina el simulador y se obtiene el resultado expresado en miligramos por decímetros cuadrados. Ese es el fin del proceso. Como se lleva a cabo, se hace la lectura en un equipo que se llama espectrofotómetro de emisión de átomos. Y los análisis bajo la regulación de la Comunidad Europea pues son todos estos, la verdad es que son bastantes, pero podemos determinar hasta pesticidas, toda la cuestión de migración de algunos componentes, por ejemplo, la determinación del bisfenol A, que es un compuesto muy delicado en la cuestión de biberones, ese se lleva a cabo mucho en este tipo de muestras. La cuestión de análisis de algunos componentes como halógenos, de aftalatos, y también sobre todo la parte de metales pesados. Esto para la cuestión de ver que cumplan con la normativa, que no traigan metales que puedan generar algún daño en la salud. La que sigue, por favor. También realizamos algunos otros análisis, ya digamos fuera de la parte de empaques que están en contacto con alimentos, realizamos algunas pruebas para embalajes.
Esto puede ser las tarimas que se utilizan, las cajas que se utilizan para guardar algunas otras cajas de cartón, pruebas de compresión, algunas pruebas de resistencia al clima, de peso, de dimensiones, de volumen, pues riesgos mecánicos y incluso de condiciones que puedan, que tengan que ver con la cuestión de la temperatura o de la humedad, dependiendo de a dónde vas a mandar tu envase a otro lugar. Estas son algunas de las pruebas también parciales que tienen que ver con la estabilidad, pues tienen que ver con la higiene, algunos choques térmicos, resistencia al calor, las pruebas de dureza. Y ahora bien, la parte de la regulación de FDA es también bastante robusta. Esto está registrado en el CFR, son métodos, digamos, FDA, pero digamos que las metodologías son del CFR y pues van a ser enfocadas a los diferentes tipos de materiales, ya sean poliestireno, polietileno, PVC, también hay incluso para cartón, para madera. Y pues de lo que se trata aquí de determinar es si los empaques van a cumplir con la normativa en cuestión de que no sean solubles con algunos solventes, que no vaya a haber desprendimiento de algunos componentes. Se hacen pruebas, por ejemplo, con extracción con algunos solventes como el cloro, como el hexano, como el gileno. Y estos son algunos de los ejemplos en donde se realiza. De hecho, nosotros trabajamos con algunos envases que también son multicapa y aquí pues es bastante interesante la parte del análisis porque nos hemos presentado con algunos casos, por ejemplo, donde nos mandan envases de películas plásticas que están en contacto con alimentos que se van a meter al horno de microondas y también ahí puede haber algún desprendimiento de algún componente, de algún monómero, pero si la película plástica, por ejemplo, tiene varias capas, que les llamamos multicapas, a veces la parte del análisis se puede volver un poco complejo. Entonces, nos ha tocado que tenemos que hacer el corte de las diferentes capas de esa estructura para poderlo determinar, porque sobre todo aquí es importante entender que el análisis se hace directamente sobre la película que está en contacto con el alimento. Hay algunos otros casos, por ejemplo, que nos llegan a pedir de la migración de tintas y es un poco complejo porque es difícil que una tinta que está por la parte exterior del envase pueda migrar hacia adentro del envase. Entonces, más bien, lo que se tiene que hacer con esa prueba, con ese análisis, es ver si esa tinta no se va a disolver con algún solvente, porque en realidad que pase la tinta hacia la estructura de adentro de un envase es imposible. O sea, eso nos lo han consultado bastante. Lo que se hace, como les comentaba, es hacer el análisis, pero por la parte exterior, sometiendo la película o la muestra con algunas sustancias, algunos solventes, para ver si no va a haber esa dilución. Y pues en realidad no ha pasado, ¿no? Aquí tiene que ver a lo mejor un poquito más del tipo de impresión que están realizando para que eso no suceda. Pero lo que sí puede ser grave o delicado es la cuestión del desprendimiento de algún monómero, que eso sí tendría alguna consecuencia en la salud. Bueno, aquí son algunas normas más del CFR para los envases de papel, de cartón, de madera y algunos cierres también que se realizan. Se realizan determinación, pues como les comentaba, de metales. En cajas de cartón nos han llegado a solicitar, por ejemplo, para pizzas, para los hot dogs, para algunos pasteles también o panecillos que están en contacto con los alimentos, para los capacillos que se utilizan para el pan. Algunas pruebas también un poco raras o complejas pueden ser la determinación del grado del envase de papel que tiene en cuanto a la absorción de grasa.
Sí, también eso es como digamos importante en la cuestión del uso del empaque. ¿Qué empaque tú necesitas para el producto que vas a distribuir? Tienes que ver las características de tu alimento y generalmente nosotros en el laboratorio lo que pedimos para poder determinar una prueba o qué prueba te recomendamos o qué te sugerimos en base a la normativa, pues primero es conocer el tipo de material del envase, después es si lleva alguna tinta, algún aditivo, algún recubrimiento, pues si tienes también la ficha técnica de tu película, de tu envase, sería importante también conocerlo, con qué alimentos está en contacto, por cuánto tiempo está en contacto, porque esto nos va a definir qué pruebas vamos a poder realizar. A veces es un poco complejo por la cuestión del tipo de alimentos con los que están en contacto, ¿no? De hecho, hay envases en los que nos dice el cliente, sabes que está en contacto puede estar en contacto con pan, puede estar en contacto con harina, puede estar en contacto con verduras, puede estar con alguna fritura. Entonces, cuando tienes tanto uso del envase con diferentes alimentos, pues aquí se trata también de hacer lo más posible de pruebas para que ya tengas asegurado que cumple con las especificaciones de la norma. Algunos ejemplos de los envases que nosotros analizamos. Ok, bueno, creo que ya son todos la parte de los análisis. La que sigue. Para gomas, para poliéster, incluso para gomas, para cerámicas, determinamos la cuestión de juguetes, de cerámica, todo lo que tiene que ver con metales pesados. Y bueno, sería toda la parte de cuestión de análisis. Como les comentaba, Intertech pues es una casa certificadora, nos dedicamos a la parte de certificación en normas internacionales, pero también tenemos diferentes líneas de negocio que se dedican a la cuestión de servicios para la industria de alimentos, para la industria eléctrica, automotriz. Tenemos una gama diversa de pruebas que podemos ofrecer a las diferentes industrias y en la parte de análisis para alimentos. Muchas gracias por su atención.